Levítico 25, 8, 13, yo lo leo de esta manera, y dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días que las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo, será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Quédese ahí. Padre bueno, muchas gracias. Señor, te agradezco mucho, Señor, el privilegio de traer esta palabra para tu pueblo. Pero quiero orar, Señor, pidiéndote que los hagas receptivos, que escudriñen la palabra y que busquen en qué les puede beneficiar una palabra esta tarde. Señor, y a mí bendíceme con la prudencia, la sensatez y la humildad que deben caracterizar a un predicador tuyo, Señor, para traer la palabra a este pueblo santo que es tu pueblo, al que tú amas, al que tú quieres, al cual ministras todos los días de su vida. Padre, muchas gracias por el privilegio de hacerlo yo en el nombre tuyo, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. El tema que tenemos en esta tarde, amados hermanos, es un tema no muy casual. Regularmente no se predica de esto, pero yo he sentido en mi corazón traerlo, y hay varias razones que las vamos a descubrir en el camino. En primer lugar, hermanos, recordarles que el cuidado de Dios está en todos los detalles de la vida del ser humano. El cuidado de Dios está en toditos los detalles del hombre que creó, y por qué no decirlo, para su pueblo que es Israel. Le dio leyes para vivir ordenadamente. El pueblo sin leyes iba a vivir desordenado. Sabemos perfectamente bien que cuando nada rige un pueblo, y en este caso no hay leyes, se vuelve anárquico, se vuelve libre. Y un pueblo así no funciona. Por eso es que cada gobierno tiene, un ejemplo, El Salvador tiene los gobiernos principales, el ejecutivo, el legislativo y ¿cuál es el otro? Se me olvida. Y el judicial. Entonces tienen esos 3 poderes que son los que legislan de que usted ande bien. Entre ellos están las derivaciones como el de tránsito. ¿Se imaginan ustedes si no hubieran leyes de tránsito, cómo estaría este país? Ni pensarlo, ¿verdad? Entonces Dios le dio leyes para vivir ordenadamente, pero le proveyó de lo necesario para vivir en sociedad, que ese es otro tema. Y vivir en sociedad implica cómo nos relacionamos todos en un rol como seres humanos. ¿Cuál es el rol que tiene el padre de familia? ¿Cuál es el rol que se juega dentro de la sociedad? Todo eso tiene gran importancia por la razón misma de que usted tiene que vivir en sociedad. Lamentablemente algunos no lo logran, pero sí es para vivir en sociedad. Y por último, le proveyó la justicia para poder aplicarla a los pobres, a los ricos y a todos los necesitados. Sin la justicia de Dios, amado hermano, esto sería gravísimo. En algunas partes del mundo y muchos países han peleado por el comunismo, han peleado por la gente que tiene más dinero y el que no tiene. Son temas muy aparte del Evangelio, pero que están inmersos aquí en la palabra, porque hay un Dios que lo rige todo. Por eso quiero hablar esta tarde sobre este tema. Busca tu jubileo en Jesús para tu libertad y heredad en Él.
Yo lo repito, busca tu jubileo en Jesús para tu libertad y tu heredad en Él. Usted dirá ahora con qué viene este Señor, ¿verdad? Pero fíjense que es importante. Jubileo es un acto que se da porque Dios lo dispuso. Pero júbilo pareciera que es derivado de jubileo, pero no lo es. En cierto momento sí, pero ya al compartir el contenido de ambas palabras no lo es. Por eso el jubileo del que yo te quiero hablar lo vamos a descubrir poco a poco como lo hemos leído. En primer lugar, aceptemos el jubileo que el Señor ha ordenado. ¿Por qué razón? Porque Dios desea que sus leyes se cumplan. Si Él le dijo a este pueblo, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Cuando le gira esa instrucción, es porque iba a quedar escrita perpetuamente. Es porque eso iba a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque dije al principio que con estos mandamientos Dios beneficia a otros. Cómo vivir ordenadamente, cómo puede vivir un pueblo con los detalles de Dios, cómo puede estar provisto de lo necesario para cuando tenga que enfrentar en la sociedad. ¿Por qué? Porque con ellas vela por el bienestar de una persona. El bienestar personal suyo va a depender de las leyes de Dios. En este caso, un ejemplo, si usted mata a alguien, lo primero que viene a su vida es una sentencia, y esa sentencia es de condenación. Y vale decir, y repetitivamente lo digo, usted va a tener que ir preso. Pero ¿por qué no? Si hay esa ley, ¿por qué mata a la gente? Es porque no han aprendido a vivir en el rol dentro de la sociedad y no le temen a la ley de Dios. No le temen a la ley de Dios de tal manera como, por ejemplo, Caín fue el primer desobediente sin existir la ley. Cuando le preguntó el Señor, ¿qué es de tu hermano Abel? Y le dijo, ¿acaso soy guardia yo de mi hermano? Y él sabía que lo había matado. Entonces, cuando Dios vela por el bienestar del pueblo, está velando también porque aquellas leyes te protejan personalmente a ti. Vale decir, cuida de que seas una persona productiva, una persona agradable ante los demás. Por eso es que esta ley del jubileo viene para cuidar que el rico ayude al pobre. Y usted dirá, hermano, entonces ya vamos por el comunismo. No se preocupe. No se vaya por ese lado. Mira, a cuidar que el rico esté con el pobre, está inmerso el tema de la justicia. Vale decir que un rico puede ser rico, pero si tiene la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios la aplica y es justo en todos los aspectos de la vida, ese hombre, hermano, es más rico de lo que ustedes imaginan. Imagínese usted, Abraham era un hombre rico, pero siempre estaba ayudando al pobre, siempre estaba ayudando al menesteroso, pero era Abraham. Miren lo que cuando el Señor está siendo ungido, lo que pasó en el capítulo 12 de Juan, versículos 5 al 8, que dice de esta manera: Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y reteniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ese tema no lo vamos a tocar ahora. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Te das cuenta, amado hermano, que el Señor tuvo cuidado en ese momento que lo están ungiendo, de dejarle dicho a los discípulos, pobres entre ustedes va a haber siempre? Pero allí no está hablando de la ley, ni está diciendo los ricos tienen que ayudar a los pobres, pero es que es la relación que tiene que haber, querramos o no. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia de Dios en que el que tiene le pueda dar al que no tiene.
Y esto lo dice la palabra, Proverbios 3, 27, 28, 29, usted lo va a leer, que dice que nosotros tenemos que darle al pobre y no le tenemos que decir no tengo cuando tengo el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús cuida al pobre? Lo está cuidando de una manera especial. Ahí el jubileo también incluyó el Señor el cuidado de la tierra. Cuando el Señor cuida de la tierra, en el versículo 6 del capítulo 25 dice de esta manera: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en la tierra será todo el fruto de ella para comer. El Señor, hermanos, cuidó de la tierra y cuidó de una manera especial que en el año del jubileo lo entendieran. ¿Por qué razón? Sencillamente, hermanos, porque la tierra fue creada para provisión alimentaria. Entonces, pobres y ricos y como sean, tienen que proveerse de la tierra, amado hermano. Mira, cuando el Señor separó de las aguas la tierra, le llamó a la tierra, a lo seco tierra, y al mar, al agua le llamó mar. Entonces, cuando quedaron separadas las aguas, mire lo que dice Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Se da cuenta? Que Dios proveyó la tierra para que haya una provisión en beneficio de la multiplicación de los seres humanos. Cuando Adán estuvo sobre esta tierra comía de todo y gratis. Cuando se fue poblando comían bien, y conforme se ha ido multiplicando siguen comiendo bien. Pero ahora ya no comemos como antes, y tampoco comeremos más adelante como antes. ¿Por qué? Porque las tierras se están convirtiendo en desiertos, las tierras ya no producen nada, y si producen ya no producen lo que deberían de producir. Hermano, esto tiene usted que tomarlo en cuenta cuando hable el Señor del jubileo. Cuando está hablando del jubileo y primero les menciona la tierra, es porque Dios creó a un hombre y a una mujer y le dejó dicho que se multiplicaran, y en base a esa multiplicación es que usted y yo estamos sobre esta tierra. Y mire los millones que hay ahora. Entonces, qué interesante se vuelve, hermano, entender que el beneficio de cuidar la tierra era justamente por nosotros mismos, porque usted este día, hasta donde ha comido, si es que no ha ayunado, usted comió del mar o comió de la tierra, hermano. Si no comió del mar, comió de la tierra, pero no me diga que en el aire encontró usted frijoles, o en el aire encontró un pececito. No. Si no viene del mar, viene de la tierra. Qué fácil es de entenderlo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no lo comprendemos. Dios vela por la justicia porque hay mucha injusticia en el pueblo. Hermano, las injusticias en el pueblo, volvemos de nuevo a Levítico, y encontrémonos otra vez con esta palabra, solo que en el versículo 19, donde el Señor le dice a este pueblo, el versículo 15, 19, 15, Levítico, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. El Señor no está diciendo que no hay que juzgar, está diciendo que hay que hacerlo, pero con justicia, porque la injusticia cae en los juicios de Dios. Hermano, y aquí yo puedo ir a Mateo a darte una enseñanza con Mateo. Mira, cuando el Señor dice que hay que velar por la justicia para que no haya injusticia, se está refiriendo a que la justicia de Dios es para ti, es para el rico, es para el pobre, es para el grande, es para el pequeño. La justicia de Dios no tiene corte singular alguno, sino que todo cabe en la justicia de Dios. Por eso que cuando Jesús va al bautismo, te voy a leer lo que pasó aquí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Estoy leyendo Mateo 3:13. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Lo que aquí ocurre es que el Señor, lo que llamamos la kenosis de Dios, es que el Señor tomó camino de Galilea, de Nazaret, y pasó por todo el valle
del Jordán y atravesó Jerusalén hasta llegar abajo a Betábara, donde Juan estaba bautizando. Fue un tramo largo que él tuvo que pasar para llegar ahí. Y dice acá, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Saben lo que le estaba diciendo Juan el Bautista? Yo acabo de predicar que tú eres el Cordero de Dios. Yo acabo de enseñarle a este pueblo que tú quitas el pecado del mundo. Yo acabo de enseñarle a este pueblo que yo no soy digno de desatar tus correas porque tú eres superior a mí. Yo les he predicado que tienes el aventador en tu mano. Yo les he predicado que tú vienes para salvar. Yo les he predicado todo eso y vienes a que yo te bautice. El Señor no se enojó, pero se le ha de haber quedado viendo de una manera específica y le dijo, Juan, es posible, está bien todo lo que dices, lo has entendido, eso soy. Pero mira lo que le dice el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en su gran humildad? Lo que hizo fue humillarse ante el pueblo, humillarse ante todos los que estaban mirando el bautismo que tenía el Señor Jesús. Ellos decían, ¿acaso de qué se está bautizando? ¿No es el que predican que es el Cristo? ¿Acaso ese que se está bautizando no es el que dicen que es grande? ¿Acaso no es ese el que dicen que es el Hijo de Dios? ¿Acaso no es ese el que dicen que va a morir y va a volver? Oiga, para que se cumpla toda justicia, nosotros no debemos hacer más grande a una persona cuando ya tiene su estatura, amado hermano. Merece respeto por su categoría, por lo que sea, pero debemos de ser justos con él. La justicia de Dios está clara aquí con el Señor Jesucristo, pero más clara que el agua, porque la respuesta fue y le dijo, mira, déjate ya de cositas, y todo lo que has dicho está bien. ¿Qué van a pensar estos que están viendo mi bautizo de mí si me estás queriendo dar ínfulas de grandeza? En este momento no las necesito, vengo en la kenosis, vengo a bautizarme para que ellos aprendan que hay que bautizarse. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces la de justicia de Dios, hermano, es para conservación. Conservación y preservación son dos cosas que se pueden asociar. ¿Por qué? Te voy a leer lo que dice Deuteronomio 6:24 en adelante. El pueblo judío hablando, Moisés escribiendo y dice así, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Conservación. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Te das cuenta que la justicia de Dios es para conservación, es para bendición? Los judíos en ese momento, los hebreos en ese momento están haciendo una reunión y le está diciendo uno al otro, mira, Dios nos ha dejado esto y para esto, para bendecirnos. Nos ha dejado esto y lo otro para hacernos bien. Nos ha dejado esto y lo otro para preservarnos la vida. Amado hermano, a veces nosotros no contemplamos esa injusticia contra nosotros mismos porque somos atentados. Nosotros mismos nos hacemos atentados a través del pecado. Entonces no dije tentado, atentado, porque cuando nos atentamos a nosotros mismos es porque cometemos errores para muerte eterna. Entonces hay que cuidarse de eso. El pueblo que estamos hablando santificó este día, y Levítico 25:10 dice así, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Qué es lo que pasaba en el año del jubileo? Te dije que eran contaban 7 años hasta llegar a 49. 7 por 7, 49. El día del 49 año amanecían de fiesta porque empezaba el año 50. ¿Te imaginas tú este pueblo santificando eso? ¿Por qué se alegraban tanto? Porque era el momento de cumplir la justicia de Dios. Era el momento de dejar las injusticias por un lado
Y yo creo que lo cumplían de una manera específica, porque si usted tenía la casa hipotecada y le había dicho al que se la hipotecó, dame tanto y no se lo puede pagar, y se llega el año de 50 del jubileo, usted llegaba y le decía, mira, estamos en el año del jubileo, ¿me puedes devolver mi casa? Y se la tenía que devolver. Y qué interesante era este año, hermano. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios estaba allí y la aplicaban los hombres. Por eso es que los hombres que aplican la justicia de Dios tienen una gran bendición de Dios. Mira, por eso que estos judíos, cuando ellos decían en su pensamiento absurdo y torcido, decían, nosotros, las justicias de nosotros eran como trapos de inmundicia. Lo que estaba diciendo es grosero, pero eso estaban diciendo, que eran como trapos de inmundicia, cuando descubren que la justicia de Dios es pura, es limpia, es sana. Entonces, cuando venía el año en que tenían que hacer esto, hermano, era una cosa de fiesta. Y esa fiesta que tenían ellos, y que lo acabamos de leer el 25:10, lo voy a leer de nuevo. Y dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada uno a su familia. Mira, lo que aquí ocurría, que si compraban esclavos, había casas que tenían esclavos, cantidad de esclavos, servidumbre. El rico tenía mucho dinero y compraba los esclavos y los tenía. Pero qué cosa más linda, de que, bueno, Dios lo permitió. Pero cuando venía el año del jubileo, ese tiempo, el amo agarraba a los esclavos y le decía, bueno, estamos en el año de jubileo, ustedes están libres, quedan libres, pueden irse. Dígame usted cómo, si algunos vieron La cabaña del tío Tom, ¿verdad? Entonces se da cuenta usted que cuando decían así, algunos habían llegado ni jóvenes, pequeños, y cuando ya viene el jubileo tienen 60 años, póngale usted, y 60 años en el mismo lugar, comiendo de gratis y atendidos bien por el amo, que es justo. ¿Cree usted que se querrán ir? No querían irse. Sencillamente no querían irse. Entonces Dios había dejado una ley para ellos que decía, bueno, si no se quieren ir y tú los puedes recibir, recíbelos, pero le tienes que meter una lesna en la oreja, hacerle un hoyo y ponerle un arete. Eso va a decir que se quedó voluntariamente y que sigue siendo esclavo por voluntad. Pero dime una cosa, amada iglesia, tú que has visto ahora en la ciudad de Apopa y en muchos lugares que andan arito en la nariz, andan arito en la ceja, andan arito en el labio, andan arito en las orejas. Hermanos, son esclavos. ¿Por qué? Porque no conocen el jubileo ni la justicia de Dios, amado hermano. Por eso yo te digo, Cristo vino para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los esclavos. Por eso es que la palabra de Dios tiene que llegar a todos los lugares y a esos jóvenes que andan de esa manera, explicarles por qué el esclavo anda llevando una señal. Para mí, cuando los veo, me da pena, me da lástima. Yo necesito hablar con ellos. Por eso los busco, para hablar con ellos, porque ellos son todavía esclavos, no han conocido el jubileo de Dios. Cuando conozcan el jubileo de Dios se van a dar cuenta de muchas cosas. Mire, arete hasta en el ombligo, hermano. Bueno, no sigo mejor. Por eso el Señor fechó el día de la santificación del pueblo. Y lo estoy leyendo aquí en el versículo 9. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Yo voy a explicar una cosita aquí. Cuando hablamos nosotros del día 10 y el mes séptimo, estamos hablando de que el pueblo que venía cuando esta ley se dio era el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo traía su calendario. Y el calendario de ellos dice Tamuz. Tamuz era el séptimo mes, vale decir julio. Y el Señor detiene a este pueblo y le dice que en el séptimo mes y a los 10 días de ese mes era la expiación. Y la expiación, cuando se da la expiación en el desierto, es cuando Dios detiene a Moisés en el tabernáculo y le dice, estos sacerdotes que me has dado y que ya murieron, no sirven.
Necesito que me levantes el sacerdote que va a hacer la expiación del pueblo. El sacerdote que va a entrar una sola vez en el año al tabernáculo en el lugar santísimo. Y ese sacerdote va a hacer la expiación y le da todos los pormenores de la expiación. Qué curioso que el Señor en el año del jubileo para el pueblo y le dice: 7 años vas a contar, 7 por 7, 49, y cuando inicie el 50, el día 10, que es el día establecido de la expiación, ese día comienza la alegría, ese día comienza el jubileo, ese día comienzan los tambores, ese día comienza la flauta, en ese día comienza la trompeta a sonar por 9 días, corriendo por el pueblo el año de jubileo. Pero es que es fácil de leerlo, pero no entenderlo, hermano. ¿Por qué juntó Dios el día de la expiación con el día del jubileo? Eran dos alegrías que tenían que estar juntas. Pero ¿cuántos ahora se alegran por la expiación de Cristo? ¿Cuántos ahora se alegran por la expiación que se estableció en la preciosa sangre de Cristo? Muy poca gente, y mucho menos el judío, porque tengo entendido que ellos no están celebrando el año del jubileo. Y está establecido cada 50 años por Dios. Entonces por eso yo estoy predicando sobre este tema. Busca tu jubileo en Cristo para tu libertad y heredad en Él. Porque si eras esclavo del pecado, ahora eres libre y eres del Señor. Entonces esta fecha, el regocijo del pueblo comenzaba con trompetas, anunciaba por 9 días. La pregunta que yo tengo: ¿qué pasaba con los 49 años siguientes? Volvían a la esclavitud, volvían a empeñar sus casas, sus terrenos. Y esto le pasó a Ruth, esto le pasó a varios. Por eso es que cuando vos redime a Noemí es verdad, la redime, es porque ella había perdido su propiedad. Y no fue el año de jubileo, sino porque también la ley dice, implica que podía serlo un familiar. Y cosas más que no lo vamos a explicar en este día. Pero ¿qué hacían con 49 años sin jubileo? Entonces por eso yo hablaba con el Señor y tengo escrito esto desde hace 2 meses. Y no hallaba cómo hacer, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Y qué digo? Y bueno, al final me dice: suéltalo. Solo para que te venga a decir que tu jubileo es Cristo Jesús, hermano. Si tú crees eso, tienes que darle gracias a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor vino a anunciar el jubileo. Y tú lo puedes leer en Isaías 61, y te lo voy a leer porque se repite en Lucas, pero allá en Isaías 61 nosotros nos encontramos con esta parte linda que el Señor nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados. ¿No te dice nada eso, hermano? ¿No te dice nada que la misión del Señor era para venir a levantar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, sanarlos? ¿No te dice nada que era la justicia de Dios que venía en Cristo para redimir al mundo? ¿No te dice nada que Jesús vino a confirmar la expiación que en el día 10 del 7º mes, que era el mes de los hebreos, allá Tamuz, y que era el hebreo para los judíos, Etanim? Y por eso es que a mí me llama la atención mucho que los hebreos recibieron esta ley en el desierto para aplicarla, porque al inicio, cuando tú la lees, dice: y esta ley que les doy ahora, y este decreto que les doy ahora, es para que lo apliquen cuando lleguen a la tierra prometida. Eso era para allá, porque en el desierto no era de ellos. Pero en el mes Etanim, que es el mismo, pero con la diferencia que el pueblo hebreo fue cautivo a Babilonia, y estando cautivo en Babilonia, cuando regresaron 70 años después, se fueron a Samaria. Las tribus más grandes del cautiverio, que era Judá y Benjamín, se fueron a Samaria. Y de ahí se quedaron en Judea. Y Judea se deriva de judío, o judío se deriva de Judea.
Entonces ahí ya les nace el calendario nuevo Etanim, que ya es el de los judíos, porque los judíos se llaman judíos hasta que vuelven del cautiverio en Babilonia. Le hago todas estas aclaraciones, ¿por qué? Porque pueden decir allí, si este mensaje va más lejos o fuera del país, que sepan que eran dos calendarios, el de los hebreos en el desierto y el que estaba con los judíos allá. Etanim es un calendario, es un mes de julio, y Tamuz el otro calendario de los hebreos. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús no mencionó los calendarios. Jesús no mencionó nada. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesús es único, es exclusivo para todo un pueblo. Y por eso es que cuando leemos Isaías 61 nos quedamos pensando, ¿cómo puede ser que este pueblo antiguo consagrara un día especial para el día del jubileo? Es porque la alegría personal, la alegría del esclavo, la alegría de reconquistar su tierra, la alegría de tenerlo todo es como un egocentrismo, pero no es lo mismo como cuando tú te alegras porque Cristo murió en la cruz, cuando tú te alegras porque Cristo consumó los tiempos en la cruz, cuando tú te alegras porque Cristo dio su vida para que hubiese un jubileo. Porque el día de la expiación lo confirma el Señor con su sangre ahí en la cruz. Pero este pueblo esperaba 50 años para consagrar el día al Señor. Por eso, amado hermano, cuando tú vienes a la iglesia y vienes y recibes a Cristo y tienes a Cristo en tu corazón, tú vives en jubileo y no estás esperando tanto tiempo, 50 años. Mira, Jesús santificó el día de la expiación. Su muerte expiatoria fue para libertad de los hombres. Si en aquel tiempo el jubileo, el esclavo quedaba libre, hoy también. Porque el primer punto que nos aclara el Señor, ¿a qué vino? A liberar. A liberarte de la esclavitud del demonio, a liberarte de la prostitución, a liberarte del alcoholismo, a liberarte de la drogadicción, a liberarte de tus rebeldías, a liberarte de tantas cosas. Eso es lo que el Señor vino a hacer, a liberar a un pueblo. Por eso es que el cristiano debe de vivir agradecido con el Señor y en jubileo constante. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que antes. La palabra dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy somos diferentes. Hoy somos la luz del mundo, hoy somos la sal del mundo, pero ya no somos lo que éramos antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El segundo, cuando tú te sientes libre, cuando estás liberado, entonces comienzas a conocer la salvación, comienzas a darte cuenta que la expiación de Cristo tiene valor, que la expiación de Cristo en la cruz del Calvario es la misma que se daba el día que inició el jubileo para el pueblo. Es la misma expiación, con la diferencia de que ahora Él con su propio cuerpo, con su propia sangre, se presentó ante Dios para poder decirle: esta es mi ofrenda por el pueblo. Y Dios la aceptó. Por eso es que Él era la propiciación del pueblo. Vale decir, calmaba la ira de Dios. La segunda parte es la sanidad divina. Hermanos, a veces lloramos y decimos: Señor, pero ¿y por qué? Y lloramos de rodillas, ponemos manos, implica que hay un montón de cosas, hermano. Pero no nos entendemos si estamos liberados o no. No entendemos si verdaderamente conocemos la salvación. No hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No nos hemos dado cuenta, pero reclamamos sanidad. Y Dios, en su misericordia, puede hacerlo. Pero no voy a discutir eso. Pero primero hay que entender otra cosa. Y por último, la vida eterna. Cuando Jesús oraba decía: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a Jesucristo el que tú has enviado. Una frase muy concisa, pero muy asertiva. ¿Por qué? Porque si tú te detienes a pensar la oración del Señor, es bien importante que conozcamos al Padre y al Hijo. Pero si no logramos conocer eso, hermano, y hablamos de vida eterna, ¿con qué ropa? Perdóneme la expresión, tú que lo estás viendo por televisión, discúlpame cuando dije con qué ropa. Lo que quise decir, con qué actitud, con qué inteligencia, con qué sabiduría, con qué puedo yo entender esto. Solo tiene formas, viniendo por la palabra y entendiéndolo. Jesús vino para regocijo de todo un pueblo y fue la expiación perfecta. Curiosamente,
el jubileo eran 7 años, 7 años contados, que eran 7 años sabáticos. Y 7 por 7 son 49 años sabáticos, y el octavo se convertía en el jubileo. Curiosamente, el Señor vino después de su muerte 40 días sobre la tierra a dar instrucciones. Curiosamente, el Señor en el 40º día ascendió a los cielos. Y curiosamente, perdonen tanta expresión de curiosamente, 50 días después vino la promesa del Espíritu Santo. ¿Tendrá que ver esto con el jubileo, los 50 años con los 50 días? Yo diría que sí. Hay mucha gente esperando los 50 días o 10 días para ser bautizado en el Espíritu Santo, pero yo vengo para decirte que si Cristo hizo eso en aquel momento cuando los discípulos les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre que yo les voy a enviar. Yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré solos, yo les enviaré el Espíritu Santo de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Ese es el Señor Jesucristo, que hizo la expiación perfecta el día mismo de la expiación, cuando empezó el año del jubileo. Y para mí, el año del jubileo debe haber empezado cuando yo nací a los pies de Cristo, amado hermano. Cuando yo nací a los pies de Cristo, yo estoy en júbilo constante. Mira, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, sonaron trompetas como la trompeta que sonaron el día antes del jubileo. Por 9 días sonaban la trompeta, pero cuando Cristo viene a esta tierra, sonaron trompetas, porque un coro de ángeles, arcángeles, serafines, no sé qué categoría vino, pero sonaron trompetas solo para cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese es el Cristo del jubileo, ese es el Cristo que vino, ese es el que no hay que esperar 50 años, porque es tu jubileo desde que naciste por el Espíritu Santo de Dios. El Señor retribuyó a su pueblo todas estas cosas. Voy a leer el 25:10 y dice así: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 será de jubileo y luego viene la recomendación sobre la tierra. Hablamos de una fiesta solemne todo un año. Pero yo quiero dejarte dicho esta tarde que Jesús retribuye a los que creen. Y que no van a creer solo un año, sino el resto de sus días. Porque el gozo que el Señor te da, nadie te lo puede quitar. Si el Señor vino para libertar de pecado a todos los esclavos, es porque vino para dar vida y vida en abundancia. Y cuando se abría el tiempo del jubileo, era el año agradable del Señor, porque tenía la fórmula cómo tenerlos contentos en el jubileo. ¿Quién no se alegraba en el jubileo? ¿Se acuerdan ustedes cuando la mujer que llegó donde Eliseo y le dijo: mira, vengo a ti porque los acreedores me quieren quitar a mis hijos y los quieren hacer esclavos? Y el hombre le dijo, el profeta le dijo: ¿qué tengo yo que te pueda dar? Nada. Y le hizo que multiplicara el aceite. ¿Para qué? ¿Para que lo vendiera? ¿Para qué? Para pagar a los acreedores. Porque ella sabía que el año del jubileo le iba a quedar lejos a sus hijos, y que el año del jubileo sus hijos iban a salir ancianos de ahí. Por eso pagó. Pero hoy en día, amados hermanos, nosotros tenemos hijos y no nos interesa que entren al pecado. No nos interesa que tu hijo ande con el arito en el ombligo. No te interesa que tu hijo le perforen la oreja y a veces las dos y le ponga un arete. No nos interesa de que ande con un arete en el labio y que ande otro en la nariz, otro en la ceja. Dios mío, eso es ser esclavo. Eso es ser una esclavitud tremenda del diablo. Pero por eso dice Isaías 61:2, que el Señor vino a predicar el año
agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es ahora. Y tú que estás ahí en la televisión, en las redes sociales, en cualquier parte del mundo que te encuentres, ten presente que si tú quieres estar alegre, salir de tu esclavitud, solo tienes que comprender que Jesús es tu jubileo para la gloria eterna que Él te ofrece. Amada iglesia, tenemos que orar mucho por estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es libertador de nosotros y tiene que serlo para otros, porque Él es el único que nos puede recuperar la libertad, que el día de jubileo ya no lo hace nadie, pero que Jesús es tu jubileo. Y yo quiero orar contigo porque sé que tú has recobrado lo prometido, que es la tierra prometida, el cielo de Dios. Oremos al Señor.